3 parejas completas, lo que señalaré cuando quede un minuto de los 15 para cada mitad del par. Comenzaremos con Lorenzo Fernández y Juan Pablo Nojo, que nos hablará del cambio tecnológico, a continuación Miguel Bravo y Susana Moreira sobre política del mundo rural, y finalmente Antonio de Jordi Planes sobre democracia y política en el mundo. Juan. Yo a empezar y hola, buenas tardes. No voy a agradecer a los organizadores que nos han invitado porque no está aquí conmigo para entonces entraré directamente en materia. Como sabéis, una frase curiosa del comunista de Marx habla de la idiosidad de los habitantes del campo, es decir, los califica directamente de idiotas. Idiota en el sentido de gente, supongo, y se entiende claramente en el contexto, como gente pasiva, incapaz de agencia política o mucho al sumo de agencia reaccionaria. Durante el periodo central de la cuestión agraria, en el primer tercio del siglo XX, esta visión del campesinado como un sujeto pasivo, incapaz políticamente, fue revisado. Uno de los temas centrales de muchos de los autores que trataron la cuestión agraria. Sin embargo, la capacidad del campesinado, los cultivadores como agentes del cambio tecnológico nunca fue reconocida por buena parte de los autores clásicos del primer XX. Uno de los elementos comunes a todos ellos, y fueron bastante distintos entre sí, es que hacía falta una transformación tecnológica integral del campo, y que esa transformación tecnológica tenía que venir desde la ciencia, desde los centros urbanos, desde fuera de la sociedad rural en definitiva, y tenía que estar guiada por una lógica del progreso que se escapaba en buena medida a los habitantes rurales. Hay que reconocer a los diversos pensadores en esta agrarios, agraristas, regeneracionistas, que tenían una visión de paquetes tecnológicos diferentes, de soluciones distintas. Algunas se acercaban más a lo que ellos entendían con las necesidades del campesinado, otras estaban más presididas por una lógica industrial, pero en cualquier caso siempre la agencia estaba fuera, absolutamente fuera del mundo. No es por ello de extrañar que en buena medida cuando en los años 70, en torno al 75, parece que es la cifra la fecha concreta que hemos recibido por esta mañana, se empezó a repensar la cuestión agraria, lo tecnológico, la tecnología agraria quedara en un segundo plano. No quiere decir que no se tratase, pero en general se daba por supuesto que la posibilidad, como decíamos hoy, las relaciones sociales eran lo fundamental, la cuestión de la técnica ocupaba un plano secundario. Es entre mediados de los años 80 y mediados de la década de los 90 cuando se empieza a manifestar una preocupación específica por la tecnología por parte de todo un conjunto de autores, ¿no? Cuando se empieza a hablar específicamente de la tecnología agraria, del cambio técnico, de la innovación técnica en la agricultura. Y los autores que lo hacen, probablemente un artículo pionero es el de Domingo, Transformaciones técnicas de la agricultura española en el primer tercio del siglo XX, en la muchas veces mencionada Historia agraria de la España contemporánea. Pues a partir de ahí, este es un artículo pionero, pero a partir de ahí van a seguir un conjunto de artículos que empiezan a tratar con la tecnología, y básicamente hay tres elementos centrales en estos acercamientos. Por primera vez se empieza a pensar en los cultivadores como sujetos de la innovación y no meros receptores de la innovación. Se empieza a poner más énfasis en las innovaciones incrementales, en los cambios graduales, tanto por iniciativa individual como sobre todo por iniciativa colectiva, las innovaciones asociativas, comunitarias, etc. En tercer lugar, se empieza a analizar el papel de las instituciones creadoras de tecnología, y en concreto se empieza a analizar el papel del Estado y su capacidad de crear sistemas de investigación e innovación agraria.
y también en estos años, entre el 85 y el 95, se empieza a apuntar, siquiera fuera tímidamente, la importancia de las condiciones agroecológicas en las posibilidades de adaptación, creación de tecnología. Todo ello hasta entonces inexistente. Esta tendencia se consolidaría en los años 90 y llevaría que en torno a finales de los 90 y comienzos de los años 2000, dos foros de la sociedad agraria, en dos foros distintos, empezase a hablar del cambio tecnológico como tal. En Sitges, en el 10º Congreso, una sesión dedicada a innovación y cambio técnico en la agricultura, que sería la segunda, porque había habido antes un curso en Águilas en el que también esto fue el tema central. Por entonces, el acercamiento a la innovación y a los cambios tecnológicos empieza a tener en cuenta la teoría económica de la innovación, se introducen las visiones schumpeterianas ya muy antiguas, de los años 30-40, y las visiones rosenbergianas, digamos, además de introducirse también teorías, elementos que se vinculan a la teoría evolucionista. No, un minuto no, porque vamos a tener una división un poco asimétrica del tiempo, entonces pues estaba bien que tenía más. En cualquier caso no me voy a olvidar muchísimo. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué problemas? ¿Qué cambios o qué carencias ha tenido más bien la historia de la tecnología agraria desde este proceso fundacional, que como digo es del 85 al 95 y luego la consolidación a finales de este? Bueno, pues creemos que en su evolución la historia de la tecnología agraria no ha practicado un diálogo muy en profundidad con la historia de la ciencia y la tecnología, que en general está situada al margen de las cuestiones agrarias, pero que tras el giro cultural sobre todo pues ha empezado a tener una visión más desde abajo y diferente de cómo se hace el cambio, y hasta fechas muy recientes ha estado también absolutamente desconectada de la historia transnacional, de la historia mundial. Ha sido una historia muy hispano-española en ciertos sentidos, con preocupaciones muy locales, muy vinculadas a ecosistemas locales, a instituciones locales, etcétera, etcétera, y ignorando todo tipo de dimensión que fuera más allá. En esta historia de la que estamos hablando ha habido dos tipos de grandes enfoques. Por una parte, un enfoque que podríamos llamar más político e institucional, que se ha vinculado especialmente a la historia de los aparatos públicos de función agraria. Por cierto, los privados, es decir, las empresas productoras de tecnología, que adquieren una gran importancia en la segunda posguerra, desde los años 50 en adelante, pero también antes, están prácticamente ausentes del panorama. Casi se puede citar pues, la obra de Martínez Ruiz sobre trilladoras y tractores, es prácticamente la única obra en la que se lee desde dentro de las empresas. El resto de las empresas de agrotecnología están ausentes del panorama. Por lo tanto, digo, instituciones, pero sobre todo instituciones políticas, son las que más han sido estudiadas, y por otra parte se ha empezado en los últimos años una vía muy fructífera, que es el análisis del cambio tecnológico en el marco de una historia ambiental. Y bueno, pues el grupo de Granada-Barcelona, que ha sido citado en la sesión anterior, yo creo que ahí está teniendo un papel importante en ese acercamiento a la tecnología, realizado desde un punto de vista ambiental. Nosotros consideramos, sin embargo, dos ámbitos en los que se ha hecho bastante poquito. Por una parte, las lógicas de adopción, hibridación, selección de innovaciones, las resistencias campesinas frente a la tecnología, y sobre todo las resistencias a veces comunitarias, han tenido, con la excepción parcial del grupo Istarra, pues poca presencia entre nosotros. Ha habido muy poco diálogo con la historia cultural de la sociedad, la historia cultural de la tecnología. Un asunto que, por cierto, y no quiero irme por ese camino, pero me llevaba a pensar cuando antes estaba
estado oyendo a Vicente Grillo decir la historia económica ha evolucionado en un sentido determinado, la historia generalista también ha evolucionado en otro sentido determinado, y hoy en día pues, está haciendo más una historia cultural de la sociedad o una historia cultural de la política como centro de las preocupaciones de los generalistas, y eso supone un lenguaje diferente y supone unos conceptos diferentes. Bueno, pues con ese universo de historia cultural de la sociedad, yo creo que el diálogo ha sido bastante menor de lo que podía ser. Y sin embargo, consideramos Lorenzo y yo, y ahora él le quedará un minuto o dos para añadir algo a lo que estoy señalando, consideramos que en la historia de la tecnología agraria, aparte de confluir potencialmente muchas tradiciones, ya hemos hablado de la historia de la ciencia y la tecnología, hemos hablado de la historia empresarial, luego está la historia económica, está la historia ambiental, está la historia social, es decir, aparte de confluir un montón de elementos, a esto se suma una agenda importante, porque como sabemos hoy, o están, desde luego las multinacionales ya lo han descubierto, los demás no sé todavía si lo hemos hecho o no, lo local, las tecnologías locales, las variedades locales, las decisiones locales que hemos perdido o que se han dejado de lado tienen una importancia fundamental para el futuro del desarrollo de la agricultura y también para el futuro del desarrollo de la sociedad rural. Las multinacionales se han enterado, los ciudadanos quizá no, y desde luego en la conexión entre lo local y lo global la tecnología ocupa un lugar central. Yo hasta ahí quería llegar. Lorenzo, ¿quieres añadir alguna cosa? Simplemente dos cosas para dejamos abierto para el debate. Que el estudio del cambio tecnológico ha sido utilizado fundamentalmente hasta ahora, el estudio del cambio tecnológico como proceso endógeno y no exógeno, para discutir, creo yo, dos cosas que son importantes, ¿no? A pesar de todos estos defectos del campo de estudio. Una, discutir en términos empíricos, quiero decir, la idea del atraso económico como tótem indiferenciado, y por otro, para discutir la supuesta falta de agencia campesina. Justamente, yo creo que a donde se ha dirigido el estudio del cambio tecnológico ha sido a cuestionar en términos empíricos estos dos elementos. Y luego nos queda todo lo demás y todo lo que podemos discutir ahora. Muchas gracias. Pues finalmente nos ha gustado bastante tiempo. Continuamos entonces con historia política cultural, que en realidad está muy vinculado a esta cuestión central de la agencia, sobre la que volveremos. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Yo me voy a ocupar del siglo XIX y ya se va a ocupar del siglo II. Los que habéis tenido la oportunidad de leer el paper, lo que hemos presentado aquí, habéis visto que comienza de una manera un poco abrupta, en el sentido de que se afirma que esta relación entre historia política y mundo rural es una relación compleja, incluso desde un punto de vista conceptual. Hemos recurrido incluso a esta metáfora del agua y el aceite, que es un poco excesiva, pero yo creo que refleja bastante bien algunas de las ideas que intentamos desarrollar. Si nos situamos en pleno siglo XIX, y como ha destacado en un libro que ya empieza a ser un clásico de Jean-Pierre Gelsen, uno de los grandes problemas que ha habido para trabajar la historia política del mundo rural es que se ha partido siempre de un punto de vista urbano, desde un punto de vista absolutamente urbanita. Y eso ha hecho que la valoración de cualquier actividad política por parte de las colectividades agrarias durante muchísimo tiempo se entendió como actividades pura y simplemente prepolíticas, sin muchas veces saber muy bien qué se quiere decir con esto de que eran prepolíticas. De hecho, si vamos a reflexiones de políticos decimonónicos cuando hablan de política en el mundo rural, lo que vemos es constantemente posturas que van desde el desprecio más absoluto, la ignorancia más absoluta, o simplemente en un paternalismo más o menos condescendiente. Y de ahí poco más se podía avanzar. Una de las citas que recogemos aquí es de Adolfo de Castro en 1852, que hablaba de la esclavitud y de la imbecilidad de los pueblos y de las colectividades. En fin, no hay mucho más que comentar a ese respecto. Aparte de este punto de vista que hemos entendido polémico, que es muy bien, ese punto de vista urbanita, hay que tener en cuenta que esta política que se intenta hacer descender hasta el pueblo de la política, de algo más
es una política absolutamente moderna, en el sentido de que es una política individualista que choca con prácticamente todas las prácticas políticas que podrían existir en individual, que eran mucho más comunitarias, mucho más colectivas. Y en este sentido hay una incomunicación prácticamente total. Si seguimos avanzando y nos acercamos a los estudios de la izquierda liberal o incluso de los estudios marxistas, esta visión elitista y esta visión un tanto despreciadora respecto de los aspectos políticos del mundo rural prácticamente continúa. Simplemente os quiero recordar todas las soluciones al milenarismo campesino, al revolucionarismo infantil, al conservadurismo innato, al peso de la tradición, a las lealtades primordiales, a la clase subalterna, etcétera, etcétera. Aquí el agua y el aceite yo creo que siguen estando bastante visibles, ¿no? Hasta configurar esa idea del campesinado como una clase incómoda, ¿no? O sea, sé que no se sabe muy bien qué hacer con ellas, como no sea utilizarlos de fuerza de choque a los que hay que guiar para llegar al futuro prometido, ¿no? Si nos acercamos a la, en su momento, poderosísima Escuela de los Annals, 3/4 de lo mismo, incluso un poquito peor, porque la conclusión a la que se puede llegar es que aquello que no existe no se puede estudiar. No hay política en el mundo rural, por lo tanto la Escuela de los Annals no estudia la política. Tiene un apartamento de la política ya de manera general, pero mucho más cuando hablamos de política en el mundo rural. Y si nos vamos a las teorías de la modernización, en su momento también muy de moda, pues casi 3/4 de lo mismo. Ya sé que esta perspectiva es tremendamente por encima, tremendamente a vista de paja, ¿no? Yo creo que esto se ha empezado a solucionar, se ha empezado a cambiar de esta perspectiva cuando se ha empezado a pensar que todas estas afirmaciones sobre el carácter prepolítico de las comunidades rurales no eran ciertas. Simplemente las comunidades rurales en el siglo XIX, en buena parte del siglo XIX, lo que tienen es otro tipo de política, son otro tipo de manifestaciones políticas que no cuadran con esto que podemos llamar la política moderna, la política liberal, la política institucional. Pero sí que existe, yo creo que es muy claro, una política a nivel de comunidades rurales en el siglo XIX a partir de otros mecanismos, a partir de otras formas, a partir de otras maneras, mucho más relacionadas, por ejemplo, con la gestión del poder a nivel local, con la gestión de los recursos en las economías orgánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que nos hemos acercado a esta idea menos restrictiva, menos elitista de la política, yo creo que hemos empezado a entrar un poquito mejor a comprender lo que era o lo que podía ser esta política, lo que entendían las comunidades locales, las comunidades rurales por la política. Y yo creo que aquí ha habido un concepto que ya sé que es polémico, pero que algunos, intentamos utilizar, que es el concepto de cultura política. El concepto de cultura política es un concepto muy polémico, incluso entre los propios politólogos, pero yo creo que nos ha ayudado a entender mejor por qué sí se puede hablar, evidentemente, de la existencia de política, en un sentido de cultura política, también en las comunidades rurales. Y de hecho, yo creo que buena parte del siglo XIX lo que se contempla es ese choque, esa interacción muy diferente en sus términos, muy diferente en sus capacidades, entre esa política moderna que desciende y esa otra cultura política que podemos apellidar de popular, que está ahí, que está presente y que interacciona. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en los estudios que se han hecho sobre los procesos de desamortización, como también esas comunidades rurales tienen sus posturas y tienen su capacidad para, de alguna manera, contraponer a esa otra política que llega desde el Estado y que se manifiesta en las desamortizaciones. Y simplemente para, me quedaron 10 segundos, para comentar un poquito el debate, uno de los componentes esenciales de lo que es la política en las comunidades rurales era todo lo relacionado con el patronazgo, todo lo relacionado con el clientelismo, todo lo relacionado con el familismo amoral, que desde el punto de vista de la política formal eso era el demonio, era el gran obstáculo para avanzar en la democratización. Sin embargo, ha habido ya algunos estudios, y esto lo dejo así caer, posible que los conocéis, que han hablado de la posibilidad de que también las prácticas clientelares, las prácticas de patronato, las prácticas de familismo moral puedan, en alguna medida, o en cierta medida, ayudar a la introducción de procesos de democratización en el mundo rural. Es una tesis ya lo expliqué, ya un poco veterana, pero que yo creo que se está retomando en algunos trabajos bastante.
Bueno, pues siguiendo con historia política, yo me voy a referir a un aspecto más bien aplicable a la primera mitad del siglo XX, porque entiendo que el resto corresponde a la siguiente intervención, y partiendo de que en todo lo que se ha hablado hasta el momento y que se hablará mañana, hay una dimensión política en el cambio técnico, en la gestión de los recursos naturales, en los comunales, etc. Vamos a presentarnos a la historia política en sentido estricto, digamos. Un aspecto en el que bueno, insistimos en el texto provisional es que no se puede reducir la política a las elecciones, ¿no? Que son reducciones muy habituales. Un ejemplo es una vía de entrar en este tema que ha tenido un desarrollo bastante notable en los últimos años, que es el de la violencia y la conflictividad, ¿no? Los motines, así llamados, interpretables como una forma de lenguaje político en la tradición de Thomsoniana, ¿no? Que era una forma de lenguaje político, una de las pocas accesibles para los grupos excluidos de la participación directa, ¿no? En la vida política antes de 1890, pero que incluso está presente cuando ya está disponible el sufragio universal masculino, con una serie de implicaciones que podemos entrar en el debate, no vamos a detenernos ahora, pero que se parte, sobre todo en los estudios que hay disponibles, que son sobre todo para la época de la Restauración, de que los motines tienen una racionalidad propia, ¿no? Que nos ayudan a descubrir, desde el punto de vista teórico, pues todos los estudios de la sociología de los movimientos sociales, la acción colectiva, etcétera, etcétera. Ahí lo dejo, podemos retomarlo después en el debate. Otra tendencia muy clara en la historiografía sobre estos aspectos es la del giro local. Un enfoque local, llamada a veces con un cierto menosprecio, ¿no? Historia local, pues bien entendido permite matizar y poner a prueba los prejuicios y las grandes explicaciones que a veces se confunden peligrosamente. Con perspectiva y con fuentes locales, con prensa local, con fuentes judiciales, con fuentes privadas como la correspondencia, etc., pues se ha avanzado mucho en la interpretación, en la interpretación y en la apropiación que los individuos hacen de las ideologías y los marcos identitarios elaborados por el Estado, la Iglesia, los intelectuales, los partidos políticos, etc., ¿no? Este giro local ha permitido, por ejemplo, pues revisar la noción de clientelismo, ¿no? Como únicamente un fenómeno piramidal de arriba a abajo, descendente. Ha permitido comprender los límites de la politización a través de las ideologías y de los partidos políticos. Ha recuperado la agencia política del campesinado. Por ejemplo, ha sacado a la luz la dimensión comunitaria que tiene la política en el mundo rural y que choca con la legislación y con las concepciones liberales, ¿no? Ha permitido captar toda la diferenciación dentro del campesinado y cómo eso influye en las actitudes políticas. Un ejemplo, y solo es la única cita que voy a hacer.